Hola, ¿qué tal? Un gusto enorme estar aquí con ustedes compartiendo esta primera conferencia global de trabajo social en línea, online, organizado por la Federación Internacional de Trabajadores Sociales. Mi nombre es Silvana Martínez, soy la presidenta de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales y actualmente me desempeño como profesora, investigadora y directora de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Soy doctora en Ciencias Sociales, licenciada y magíster en Trabajo Social. Hola, mi nombre es Juan Agüero, yo soy el segundo expositor de esta ponencia y bueno, soy doctor en trabajo social, soy docente e investigador en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina, y director actualmente de la maestría en políticas sociales. Bueno, nuestra ponencia se desprende forma parte, digamos, de un proyecto de investigación que estamos llevando a cabo con un grupo de investigadores, docentes y estudiantes, no solamente de Mar del Plata, sino también de otras universidades, que se denomina Feminismos del Sur e Intervención Social, Genealogías, Diálogos y Debates. Y en esta ponencia nos vamos a centrar, por una cuestión de tiempo, a los feminismos descoloniales y vamos a tratar de abordar brevemente los feminismos comunitarios. Es importante también destacar que utilizamos el sur como metáfora, no como una cuestión geográfica, sino como una metáfora del sufrimiento humano sistemáticamente causado por el colonialismo, la colonialidad, el patriarcado y el capitalismo. Es una metáfora geocorpopolítica y epistemológica muy potente por cuanto devela los dispositivos de poder y problematiza, digamos, aquellas cuestiones que tienen que ver con la opresión y la dominación de, de un orden social imperialista, capitalista, colonial y patriarcal. Los feminismos del sur, en general, se nutren de dos grandes vertientes o matrices teóricas epistemológicas. Por un lado, los estudios postcoloniales y por el otro lado, los estudios descoloniales. Los estudios postcoloniales surgen en la India, en el sudeste asiático y África a partir de los procesos de descolonización eh, impulsado por Naciones Unidas en la década del 50 y en la década del 60, y en este contexto surge un grupo de estudios subalternos de la India, fundado por Ranajit Guha, que estudia la herencia cultural del colonialismo británico y la dominación cultural del nacionalismo indio. Pero después se incorporan otros pensadores, fundamentalmente de la diáspora africana y negra, de habla francesa, y se destacan autores como Frantz Fanon, Aimé Césaire, Edward Said, entre otros. También es influenciado este grupo por las corrientes postestructuralistas, fundamentalmente con intelectuales de la talla de Michel Foucault, Derrida, Lacan, entre otros. Y dentro del feminismo postcolonial, sus representantes más destacadas, podríamos decir, es Spivak y Mohanty, Chandra Mohanty. En cambio, en América Latina no hubo un proceso de descolonización como sí hubo en África, Asia e India en la década del 50 y 60, sino que los estudios se retoman de 1492, cuando nuestras tierras, nuestro continente fue invadido por la colonización europea, así que ese es como un punto de inflexión para que se conformen estos estudios descoloniales, recuperan y se basan en tradiciones de la teoría latinoamericana, la tradición intelectual desde pensamiento latinoamericano de la Via Yala, como se denominaba nuestro continente antes de que fuera invadido por los europeos. Se retoman debates de la década del 60, de la filosofía de la liberación, teología de la liberación, pedagogía de la liberación, y en la década del 90 se constituye, se conforma un grupo de estudios modernidad, colonialidad, un grupo de investigadores multidisciplinarios, transdisciplinarios, donde se destacan autores como Quijano, Dussel, Grosfogel, Mignolo, María Lugones, Catherine Walsh, Nelson Maldonado Torres y por supuesto nuestros autores clásicos que ya venían debatiendo estas cuestiones desde la década del 60, como Aníbal Quijano y Enrique Dussel.
Bueno, el feminismo latinoamericano se diferencia del movimiento de mujeres. Esta fue una primera discusión que hubo en el feminismo que surge a mitad de la década del 70, impulsado por la década de la mujer, declaración que hizo las Naciones Unidas entre 1975 y 1985. Además, la recuperación de las democracias en los países latinoamericanos fue muy importante después de largos periodos de dictadura cívico-militar en toda la región. Y además las demandas, las fuertes demandas sociales por derechos civiles, derechos políticos, ¿no? Y en este movimiento también estaban el derecho de las mujeres y, digamos, que como antecedente. Pero en realidad se produce un primer debate de este feminismo, digamos, que comienza a surgir, diríamos, a conformarse entre, bueno, organizaciones sociales y partidos políticos, por una parte, y además entre movimientos de mujeres y feminismos, obviamente, ¿no? Al principio hubo mucha influencia de un feminismo llamado academicista, occidental, hegemónico, proveniente de mujeres de clases medias, europeas, norteamericanas, que fue la primera crítica, gran crítica feminista, como feminismo diríamos, en epistemología, la producción de conocimiento, en la ciencia moderna, diríamos, androcéntrica y sexista. Y obviamente que se criticaba, obviamente, la misoginia, la no consideración, no tener en cuenta a las mujeres, ¿no? Y principalmente a la categoría mujer. Y acá se plantea lo que se llamó después la categoría género, desde el punto de vista de este debate, ¿no? El género tiene como palabra, como categoría, tiene otro origen, pero acá se planteó como una cuestión de género en la ciencia moderna. La mujer o las mujeres y el género fueron las dos categorías principales de de este movimiento feminista, digamos, de crítica a la ciencia moderna, que acá en América Latina tuvo su grupo naciente de feministas, ¿no? Que estaban en las universidades, en organizaciones no gubernamentales, en partidos políticos, y era un movimiento, diríamos, que básicamente estaba promovido, impulsado desde los organismos internacionales, que financiaban proyectos, financiaban cursos, capacitaciones, carreras inclusive, ¿no? Principalmente con la categoría mujer y la categoría género, de manera similar a la que había ocurrido con este primer feminismo occidental, diríamos, o este feminismo hegemónico llamado occidental. Bueno, esto que fue el comienzo del movimiento feminista en América Latina, comienza a ser fuertemente criticado en sus mismos orígenes por otras feministas que planteaban que se trataba de un neocolonialismo, un neodesarrollismo, que se fomentaba y se promovía la dependencia financiera y epistémica del norte, de los países desarrollados, que era un feminismo colaboracionista, ¿no? Colaboracionista en términos de convalidar, de producir un pensamiento, ¿no? Y fundamentalmente un orden imperialista. Y esto lleva a este feminismo a denominarse feminismo autónomo porque planteaba la autoorganización y la autogestión, ¿no? Y esto obviamente fue un avance, una crítica importante que después van a retomar los feminismos descoloniales. Y no solamente los feminismos descoloniales, sino también los feminismos negros latinoamericanos, ¿no? Que pueden estar encuadrados obviamente dentro de las descoloniales, también los feminismos indígenas, ¿no? Y bueno, y hay varias, en este sentido, podemos decir que los feminismos decoloniales tienen una pluriversidad, tanto de origen como de desarrollo epistémico y desarrollo como grupos y como movimientos. Hay muchos feminismos en los feminismos decoloniales, muchas formas de feminismo. Hay una pluriversidad, como digo, ¿no? Pero parten todos estos feminismos de la herida colonial, como dijo Silvana, la herida colonial, que después se va a transformar en la década del 2000 en el giro descolonial, ¿no? La herida descolonial, obviamente, fue en gran medida un planteo que hace Gloria Anzaldúa en 1987, un planteo importantísimo, muy importante, que marca un poco
ruptura epistémica, la desobediencia, ¿no? Una posición fuerte de América Latina contra el europeísmo, contra la colonialidad, la colonización, bueno, todo lo que había sido esto, que comienza en América Latina en 1492, como dijo Silvano. Pero los feminismos decoloniales van a tener dos críticas principales, ¿no? Y van a tener aportes fundamentales. Las críticas son al orden patriarcal, obviamente, al orden patriarcal, moderno, colonial, ¿no? Eurocéntrico, imperialista, ¿no? Es una primera crítica que es fuerte y en este sentido toman como antecedentes los estudios, los estudios decoloniales fundamentalmente, y toda esa tradición que hubo en América Latina, en la Via Yala, una fuerte tradición de luchas por la liberación y por la emancipación. Que bueno, que no es el momento para hablar de eso, pero es una larga lucha, hay artículos publicados, bueno. Esta lucha es retomada por los feminismos decoloniales también, y principalmente por el grupo Colonialidad de Modernidad, diríamos que se refirió Silvana, y estos feminismos se van a conformar sobre la base de este pensamiento, como, digamos, y van a tomar entonces la herida colonial, el giro decolonial como punto de partida, pero van a hacer una crítica muy fuerte al feminismo blanco occidental por esta reproducción, ¿no? De alguna manera, de estas categorías universalistas, homogéneas, ¿no? Que no tienen en cuenta las experiencias de mujeres afrodescendientes, de mujeres indígenas de América Latina. Esta crítica también se había hecho antes, ¿no? En el feminismo negro, en el norteamericano, las feministas chicanas, las feministas del tercer mundo, llamadas del tercer mundo, bueno, y otros feminismos que surgieron como fuerte crítica a ese estándar de feminismo blanco, burgués, occidental, académico. En este sentido, bueno, esta crítica también es compartida por los feminismos decoloniales, diríamos, pero agregando otras cuestiones. Otras cuestiones muy fuertes como la interseccionalidad, que se retoma la interseccionalidad, que también es producida por la interseccionalidad, fue una categoría importante, ¿no? para explicar la intervención, la combinación de otras categorías, ¿no? Que no sean solamente la mujer universal, sino que sea una interseccionalidad, o sea, un cruce con otras categorías importantísimas como raza, clase social, sexualidad y obviamente género, pero un género problematizado, resignificado desde América Latina. Bueno, el punto de partida dije antes que es la herida colonial y las feministas descoloniales, que más destacadas o las que se van a de alguna manera diferenciar o van a, ¿no? Son María Lugones, que justamente María Lugones es la que propone la descolonialidad desde el feminismo, lo hace en el 2011, ¿no? Una propuesta, es una filósofa argentina, María Lugones, está Francesca Gargalo Celentani, la brasileña feminista Sueli Carneiro, es muy importante, Karina Ochoa Muñoz, Freni Mendoza, ¿no? Y Ochi Curiel, entre muchas otras, por supuesto, ¿no? Entre muchas otras. María Lugones, por ejemplo, parte de dos grandes categorías, como dije antes, la interseccionalidad y la categoría colonialidad del poder inventada por Aníbal Quijano. Y bueno, esas dos categorías de las que trabaja María Lugones para producir una nueva categoría, ¿no? Como sucede en la ciencia, uno produce una nueva categoría que ella la va a llamar de sistema moderno colonial de género. Y la afirmación principal de María Lugones es de la colonialidad del género al feminismo descolonial. Yo creo que es una síntesis muy buena esta, ¿no? De la colonialidad del género, o sea, plantea la colonialidad del género, pero como punto de partida para un feminismo descolonial. Y combinando estas dos grandes categorías, la raza y el género. Hay autoras que dicen que la categoría raza tiene la categoría de género tiene la misma importancia que tiene la categoría de raza, por ejemplo, para Quijano, ¿no? Para el análisis de la colonialidad del poder. Pero también tenemos que tener en cuenta la participación, ¿no? También acá en América Latina,
de un feminismo negro, fuertemente crítico, ¿no? Que pone el acento también en la raza y el género, pero va a tener una diferenciación con María Lugones. Para las feministas negras latinoamericanas, antirraciales, la raza es determinante del género. En cambio, María Lugones dice que la raza y el género se combinan dialécticamente de alguna manera, unida y vuelta entre raza y género, mientras que para Sueli Carneiro, la feminista negra brasileña, dice que la raza determina el género y no el género a la raza. Digamos que de alguna manera la racialidad sería la categoría central para este feminismo. Obviamente, como todos grupos feministas, acentúan en una categoría. Obviamente sin dejar de tener en cuenta otras categorías, pero poner el acento en una categoría. Esto hay que tener presente para no absolutizar las miradas. Hay que tener una mirada siempre generosa, amplia, diversa, flexible, ¿no? No posiciones rígidas, porque entonces uno queda mirando el cielo, ¿no? Y no entendiendo nada de lo que pasa. Para Sueli Carneiro es importante el aporte que hace esta negra brasileña, ¿no? Importante, que ella también plantea una tesis muy importante, muy importante. Dice, ennegreciendo el feminismo, hay que ennegrecer el feminismo para feminizar el movimiento negro. Ella lo que hace es combinar el movimiento negro, el histórico movimiento negro, el fuerte movimiento negro en América Latina, digamos, ¿no? La lucha por los derechos de los negros, que incluyen hombres, mujeres y toda digamos, lo afrodescendiente en América, ¿no? Pero ella no lo deja fuera, no dice solamente las mujeres, dice movimiento negro que tiene que ser feminizado. Y además hay un feminismo que es blanco, de clase media, que hay que ennegrecer. Es una combinación muy importante, muy buena de Sueli Carneiro. Y además ella plantea como categoría central la categoría mujer negra. No las mujeres o la mujer, sino mujer negra, en el sentido de la racialidad de la categoría mujer. Bueno, en este sentido también la categoría raza es importante para Yudelki Espinosa, otra, digamos, feminista, ¿no? Espinosa Miñoso, que en el 2013 habla de racismo de género, ¿no? Así como lo dice colonialidad del poder, ella habla de racismo de género, y así como decíamos antes, la colonialidad del género, ella habla del racismo de género. Son todas son todas figuras teóricas que se construyen para interpretar las múltiples opresiones de nuestra América, la multiplicidad de opresiones. No hay una sola opresión. Esto lo van a poner de relieve principalmente las feministas indígenas. El feminismo indígena tuvo un importante desarrollo, ¿no? en América Latina, en la Via Yala, como sostienen ellas, como sostenemos, ¿no? desde este punto del planeta, desde este otro mundo. Hay una estudiosa, una feminista que es Francesca Gargalo Celentini, que habla de 4 formas de feminismos indígenas, ¿no? Ella dice, hay dos tipos de feminismos que no se reconocen como feministas. Son mujeres indígenas, pero que no se reconocen feministas. Un grupo no se reconoce y otro grupo niega el feminismo. La primera, la que no se reconoce como feminista, habla de la buena vida en comunidad para las mujeres, con los hombres, en armonía y en la posición, podríamos decir, entre comillas, tradicional, ancestral de las comunidades indígenas. El otro feminismo, en cambio, niega el feminismo. El otro grupo de mujeres indígenas niega el feminismo. ¿Por qué lo niega? Porque lo vincula con aquel feminismo blanco, urbano, burgués, de clase media, que no tiene nada que ver, obviamente, con las mujeres indígenas. Y después hay otros 2 grupos que dice Francesca Gargalo, que es de mujeres feministas que se reconocen como feministas, pero plantean una lucha como lucha de las mujeres, como era originariamente también el feminismo que dije anteriormente en América Latina. No cuestionan a las mujeres blancas, a las feministas blancas, burguesas. No, dicen que las mujeres, hay que luchar por el derecho de las mujeres.
todos los derechos para las mujeres, los mismos derechos que los hombres. Y entonces, desde este punto de vista, es una lucha por los derechos de las mujeres. Y en este sentido, esas se reconocen feministas. Y después hay un cuarto grupo, que es el grupo, digamos, más radicalizado de las mujeres indígenas, se reconocen como feministas, pero estas construyen un pensamiento propio, explícitamente desde un lugar situado, explicitando un lugar de enunciación, y construyen un pensamiento genuinamente propio y profundamente rico, del cual va a hablar Silvana. Así que, bueno, gracias. Bueno, dentro de este último grupo, ¿no?, de feministas indígenas o del feminismo indígena se destaca o se destacan los feminismos comunitarios. También hay que mencionarlos en plural porque tienen sus matices y sus diferencias. Fundamentalmente los feminismos comunitarios provienen de distintas comunidades de pueblos originarios de la Via Yala, es decir, de nuestra América, de América Latina, principalmente de mujeres provenientes de Bolivia, que son las aymaras, y mujeres maya yincas de Guatemala, son las que están, digamos, de alguna manera liderando y construyendo conocimiento y generando una ruptura epistémica muy importante en relación incluso con los propios feminismos descoloniales, como los mencionaba Juan, ¿no? Dentro de los feminismos comunitarios, decíamos, también hay distintas matices, algunas se reconocen como feministas comunitarias antipatriarcales, otras solamente feminismos comunitarios o feministas comunitarios, otras feminismos comunitarios o feministas sanadoras, ¿no?, más las de Guatemala, porque van a tener como puntos de partida y de llegada y de reflexión que van por distintas líneas, pero que dialogan y se van complementando. Obviamente estas vertientes realizan aportes conceptuales muy, muy importantes y bueno, se fueron construyendo un sistema de categorías, de análisis, de matrices interpretativas construidas colectivamente en las últimas 2 décadas. Es bastante reciente el feminismo o los feminismos comunitarios y creo que es uno de los feminismos más ricos en términos de producción genuina de conocimiento y de ruptura epistémica, de esta rebeldía epistémica necesaria que decía Juan, para no reproducir la colonialidad del ser, la colonialidad del poder y la colonialidad del saber. Entonces, para las feministas mayas-yincas, que son las de Guatemala, es una propuesta, el feminismo es una propuesta que nace de los cuerpos indignados para reinterpretarse desde las múltiples opresiones, pero también desde las emancipaciones de las mujeres. Y creo que esto es un aporte sustancial. No solamente se quedan en la crítica a la opresión y la visibilización de las múltiples opresiones de las mujeres, sino que plantean una propuesta de visibilizar las múltiples opresiones, pero para generar procesos emancipatorios. Es entonces una propuesta que viene de los cuerpos indignados de mujeres originarias, que no nace de las academias, a diferencia del feminismo académico blanco burgués occidental, sino de la vida cotidiana de estas mujeres, de los cuerpos indignados de la vida cotidiana de estas mujeres. Entre las principales referentes de este feminismo se encuentran Adriana Guzmán, Jimena Tejerina, Diana Vargas, Julia Castillo, María Galindo, Lorena Capnal, Aure Cumes Simón, que entre otras cosas es trabajadora social, entre tantas otras compañeras indígenas que están haciendo un esfuerzo enorme por construir su propio marco interpretativo y analítico. Y una de las cuestiones que diferencian a estas feministas comunitarias de las feministas descoloniales es que las feministas descoloniales comienzan su interpretación teórica a partir de 1492, que es cuando los invasores europeos vienen a colonizar nuestras tierras, ¿no? Se quedan con nuestras tierras. En cambio, las feministas indígenas, aymaras, el feminismo comunitario, van a decir, nuestra historia no empieza en 1492. Nosotros teníamos una historia ancestral. Las feministas descoloniales de alguna manera están obturando esa historia, negando esa historia, invisibilizándola al poner 1492. Nosotros ya teníamos una historia antes. Y en esa historia que teníamos antes también había patriarcado, van a decir las compañeras. El patriarcado no nace en 1492 en la Via Yala, sino que había un patriarcado ancestral originario, van a plantear ellas. Y entonces van a reconceptualizar el patriarcado y van a crear una categoría que se llama entronque patriarcal, donde van a explicar cómo el patriarcado
ancestral, originario, se refuerza con el patriarcado colonial, que sí traen los europeos blancos colonizadores, ¿no? Entonces creo que es muy importante esa diferenciación con las feministas descoloniales. Su punto de partida entonces no es 1492, como sí es del feminismo descolonial. Y la otra cuestión que también los va a diferenciar es la categoría género. Ellas no van a trabajar la categoría género, ellas no van a trabajar la categoría género como otros feminismos, sino van a partir y profundizar desde la categoría patriarcado como categoría explicativa de la opresión histórica sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Creo que son dos como grandes puntos de inflexión y de diferenciación de las feministas descoloniales dentro de nuestra América. Otra de las cuestiones importantes que tienen las feministas fundamentalmente aymaras es la reconceptualización del patriarcado, que en general lo estudiamos dentro de los ámbitos académicos desde el feminismo occidental, blanco, ¿no? Y de clase media. Las feministas aymaras van a decir que el patriarcado es el sistema, no es un sistema más, no es un dispositivo más, es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y todas las violencias que vive y sufre la humanidad y la naturaleza. Y cuando hablan de humanidad, hablan de hombres, hablan de mujeres, hablan de personas intersexuales, hablan de cuerpos, no de género, ¿sí? Que ha sido construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres, todas estas violencias, discriminaciones y opresiones, ¿sí? Entonces creo que también es un punto interesante para poder problematizar la categoría género, pero también la propia categoría de patriarcado, ¿sí? También construida desde el feminismo blanco occidental académico. Las feministas maya-yincas de Guatemala ponen el acento en la relación cuerpo-territorio, por ejemplo, cuerpo-territorio-vida cotidiana, y proponen recuperar el territorio-cuerpo y el cuerpo como territorio, el cuerpo como primer lugar de disputa de este patriarcado y después obviamente el territorio donde también hay una expropiación de las tierras, no solamente de los cuerpos de las mujeres, sino de nuestras tierras, ¿no? Que es reforzado y entonces desde esta mirada, desde la intersección, desde el patriarcado ancestral y el patriarcado colonial sobre el cuerpo de las mujeres. Recuperar entonces el territorio cuerpo como primer lugar de enunciación significa recuperar la memoria corporal e histórica de las mujeres, pero también de los pueblos originarios, esa memoria larga de los pueblos originarios. El cuerpo territorio habita la historia de la expropiación colonial y también las rebeldías asociadas a la liberación y emancipación, y ellas van a decir el cuerpo tiene memoria y la memoria habita en el cuerpo. Creo que también eso es muy importante dentro de la cosmovisión de las feministas comunitarias en Abya Yala. También hay una apuesta muy fuerte a resignificar la idea de comunidad, ¿sí? Fundamentalmente hay un desarrollo muy interesante de las feministas aymaras en Bolivia. Digo, las feministas de Guatemala parten del cuerpo y de los cuerpos indignados y del cuerpo como primer territorio para empezar a generar sus reflexiones y sus indagaciones y sus marcos interpretativos. Y las feministas aymaras de Bolivia parten de la comunidad, ¿sí? Para llegar a ella nuevamente, para transformarla, ¿sí? Con los varones, ¿no? En comunidad, dice ella, ¿no? Para trabajar en conjuntos las transformaciones que haya que hacer en comunidad. Entonces, como van partiendo de distintos lugares, pero sin embargo, comparten, digamos, la necesidad de retomar aquellas experiencias ancestrales, históricas, de vivir en comunidad, ¿no? Que vino el patriarcado y vino el capitalismo con la propiedad privada, las libertades individuales y rompió lo gregario, lo comunitario de nuestros pueblos originarios. Y a su vez van a rescatar la cuestión de la autonomía dentro de las comunidades, ¿no? La autonomía como principio organizativo antipatriarcal y descolonizador, que creo que es muy importante y que creo que es muy importante para el trabajo social, repensar y retomar estas categorías para pensar, hacer y sentir un trabajo social emancipador, ¿no? Por eso venimos a exponer este tema a una conferencia mundial de trabajo social, porque creo que estas cuestiones están absolutamente entrelazadas con la importancia de repensar y reinventar el trabajo social a nivel mundial. Entonces, para las aymaras la comunidad constituye el principio y el punto de llegada de las reflexiones
para transformar la realidad en comunidad. Y una de las cuestiones interesantes que quería compartir con ustedes antes de ir finalizando es que las mayas yincas de Guatemala, las feministas guatemaltecas, parten de la sospecha cosmogónica, digamos, ¿no? Del por qué lo que la filósofa española feminista Estela Villarmea llama conciencia emancipatoria, ellas la van a llamar sospecha cosmogónica, ¿no? Que es la pregunta del por qué la situación de opresión de las mujeres originarias, y que esta sospecha cosmogónica, va a decir fundamentalmente Lorena Cabnal, va a llevar a la indignación, y que este es el punto de inflexión para generar las respuestas, pero también para iniciar el proceso de emancipación. Estas preguntas y esta visibilización y estos cuerpos indignados, va a decir ella, es un proceso doloroso. Necesitamos recuperar ese dolor, volver a sentir ese dolor para generar procesos de liberación y emancipación. Entonces, esta reflexión, esta sospecha cosmogónica que se pregunta por qué las mujeres originarias son las más discriminadas, las más violentadas, las más invisibilizadas de todas las mujeres, de todos los grupos de mujeres que puedan existir en el mundo, la lleva a ella al sentir más que al pensar. Creo que es una propuesta epistémica también bien diferente al resto de los feminismos, inclusive de los descoloniales. Ellas van a decir, nosotros antes que pensar sentimos, sienten nuestros cuerpos, y después de que sentimos empezamos un proceso de reflexión y empezamos a construir un pensamiento, pero primero sentimos. Sentir y poner el cuerpo en experiencia, dicen ellas, lleva a construir un hilo relacional de la memoria histórica de la opresión del patriarcado ancestral originario, que se expresa y se manifiesta de manera diferente al patriarcado colonial. Por eso no se pueden repetir de manera imitativa las categorías, no se puede extrapolar, ¿no? Categorías pensadas y creadas en un contexto y un determinado tiempo histórico a otras realidades y otros tiempos históricos y a otros cuerpos y a otras experiencias, porque las realidades no se pueden repetir, son únicas, irrepetibles, ¿no? Entonces creo que también es importante repensar cuando nosotros tomamos autores desde las ciencias sociales, el trabajo social, el feminismo, de no pensar en estas categorías como si fueran universales, unívocas, ¿no? Y acabadas o cerradas. Sin embargo, creo que hay que problematizarlas. Por último, creo que es importante destacar que las feministas comunitarias no se autoidentifican como feminismos descoloniales, justamente por estas cuestiones que yo les decía. No empieza la historia en 1492 y no trabajan la categoría género. Para ellas es importante hablar de los cuerpos y la comunidad y no del género y del patriarcado, pero sí tienen en cuenta la descolonialidad y los dispositivos de la colonialidad del poder, saber y ser dentro de sus análisis interpretativos, teóricos, conceptuales y demás. Tienen en cuenta en sus análisis políticos, teóricos y epistemológicos la cuestión de la descolonialidad y la descolonización, pero ellos lo van a vincular a la importancia de la descolonización de la memoria, los cuerpos, las palabras, los territorios y hasta los propios feminismos, van a decir ellas. Hay que descolonizar los feminismos porque incluso hasta el propio feminismo descolonial por ahí se sitúa en una posición de hablar de las mujeres originarias sin tener en cuenta la propia voz de las mujeres originarias, ¿no? Entonces hablan de un feminismo de Abya Yala o de América Latina, pero sin embargo las compañeras están diciendo nuestra historia no empezó en 1492 y en ese sentido dice reproducen también de alguna manera esta colonialidad del saber de que vienen a hablar sobre nosotras desde nuestras comunidades cuando nosotros sostenemos otros principios y otras ideas. Y para finalizar, quiero terminar con una frase de Adriana Guzmán, una feminista aymara, boliviana, para dar cuenta justamente que cómo interpretan ellos o por qué es importante la descolonialidad también, aunque no es central, dentro de los feminismos comunitarios y cómo entienden la descolonialidad, que va a ser distinto a lo que explicó Juan de los feminismos descoloniales. Adriana Guzmán va a decir, descolonizar el feminismo o los feminismos es comprender, nombrar y caracterizar el patriarcado que vivimos en estos territorios. Las mujeres originarias, negras, empobrecidas,
desobedientes con la imposición heterosexual, es importante comprenderlo para acabarlo. Las luchas, va a decir Adriana Guzmán, no son propiedad privada, las palabras tampoco. El feminismo no nació en Francia, nació y nacerá en todo territorio donde enfrentemos el sistema patriarcal de muerte. Las palabras no se privatizan, los sentidos se construyen y se disputan. Eso también es autonomía. Eso es descolonizar nuestros cuerpos y nuestros pensamientos. Así que bueno, con esto finalizamos esta breve exposición por el tiempo que nos han dado, pero nos parecía importante poder compartir los aportes al debate no solamente epistemológico, sino también a las luchas por la emancipación de los cuerpos de las mujeres, de las comunidades, a poder recuperar la riqueza del pensamiento de Abya Yala, latinoamericano, y también del pensamiento de las propias mujeres originarias. Bueno, muchas gracias. Gracias.